Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el 21 de septiembre, ayer domingo. Como sabe, yo grabo para usted el lunes. La semana pasada no compartí con usted un reconocimiento que me hizo el TEC de Monterrey. Como sabe, yo me retiré de la institución hace poco más de año y fracción, año y medio, y pues tuvieron a bien nombrarme profesor emérito, un evento pues que la verdad no había ocurrido antes en el TEC. Por primera vez la institución ya tiene un proceso formal para designar profesores eméritos. Es un reconocimiento muy especial que yo agradezco mucho y que compartí con otros 32 profesores y profesoras, pues que también se han retirado en los años recientes y que pues fueron seleccionados como profesores eméritos. Insisto, es un honor y lo agradezco mucho. No se lo platiqué la semana pasada porque las noticias eran muy malas, ahora también, pero pues si me espero a que tengamos buenas noticias, igual ya nunca ve usted mi reconocimiento, entonces pues ya lo hice en esta ocasión. Una semana en la que continúan los procesos de deterioro que hemos platicado desde hace tiempo, el que tiene que ver con la política interna, el que tiene que ver con la economía y el resto del mundo, que englobado en un solo proceso. En realidad son muchas cosas, pero creo que lo podemos ver como un solo proceso de deterioro y eso nos ayuda a entender un poco mejor la dirección en la que vamos. Aquí en nuestro país, en temas políticos, sabe usted, la semana pasada fue el grito de independencia, el desfile al otro día, bastante normal según parece. Yo no vi ninguno de los dos eventos, pero la parte interesante fue la detención del señor Hernán Bermúdez allá en Paraguay, que pues el gobierno de ese país expulsó para que lo pudiéramos traer rápido, y sin embargo no llegó tan rápido. Por alguna razón que nadie ha explicado, el avión que lo traía no vino directo. Pasó un rato a Bogotá, en Colombia, y luego un rato más largo a Tapachula. No se me ocurre para qué. Tampoco es que estemos hablando de una avioneta que tiene que bajarse a cargar gasolina cada rato, de manera pues que no queda claro por qué ocurrió esto. Veo que ya no se menciona mucho, sin embargo nadie explicó el por qué el viaje fue de esta manera y yo digo que deberían explicarlo, no es una cosa menor. En particular el tiempo que estuvo en Chiapas, una zona que también controlaba el cártel de la Barredora, encabezado por este señor, según se dice, y entonces pues me parece pues una cosa muy extraña, un riesgo innecesario haberlo bajado ahí en ese lugar, pero así fue. Se supone que lo tenemos detenido y que pues esto ayudará a entender mejor qué fue lo que ocurrió durante el gobierno de Adán Augusto López allá en Tabasco, antes de que se volviera secretario de Gobernación, durante el tiempo que estuvo de secretario de Gobernación. También espero que esto ayude a entender las posibles conexiones del señor Adán Augusto con el contrabando de combustible, que al menos está la sospecha por el otorgamiento a un amigo suyo de un muelle fiscal en el que había este contrabando, y este amigo fue uno de los que le aportaron dinero para su campaña presidencial cuando él quería ser candidato. Ya ve usted que le fue bastante mal, pero pues dinero se gastó. Y el dinero lo pusieron amigos suyos, y entre esos amigos uno tenía este muelle en el que había contrabando de combustible, y ese muelle se lo había otorgado a Adán Augusto. Entonces, pues sí, estas cosas tienen que aclararse. Insisto en lo que ya comentamos desde la semana pasada, la connivencia, la confabulación de mandos de la Marina que son muy, muy cercanos al secretario de Marina del sexenio anterior, la participación de Adán Augusto, según lo que acabo de comentar ahorita, también la posible participación de gobernadores, del que entonces era presidente de Morena y hoy es secretario de Educación, Mario Delgado.
A la hora que empieza uno a sumar, dice uno, pues esto debe haber sido coordinado por el jefe de todos ellos, ¿no? Y el jefe de todos ellos era el presidente. Entonces no sé hasta dónde van a investigar, pero esto no puede quedarse en simplemente algunos personajes menores, y la caída de alguno de los políticos mencionados pues le va a complicar la vida a la señora Sheinbaum, que por esa razón, me imagino, pues no quiere que se llegue tan a fondo, y también porque si la hipótesis que acabo de plantearle es correcta y quien coordinaba todo era el presidente, bueno, pues está bien complicado para la señora. Es su padre político, su único jefe en la política. Deshacerse de él debe ser bien difícil, y más cuando eso implicaría serias dificultades de operación política, porque no parece que la señora Sheinbaum tenga suficiente gente como para reemplazar a los alfiles que le dejó el anterior. Entonces, pues seguimos ahí atorados, no sé en qué dirección se vaya a mover esto, pero es, insisto, un proceso de deterioro. Para mí lo más grave de todo esto ha sido pues prácticamente confirmar. Faltaría la investigación, pero digo, con todos los datos que tenemos, nada más juntando los puntitos, confirma uno pues que el gobierno anterior sí fue una tragedia, no solamente en todo lo que habíamos anunciado y que estuvimos además narrando durante todo el sexenio, y por eso no queríamos que ganara ni López Obrador ni la señora Sheinbaum, pero pues perdimos. No es solo eso, sino que este involucramiento directo de la política con el crimen organizado no lo habíamos tenido. No tenemos ningún ejemplo de sexenios anteriores. Puede haber rumores, ¿no? Muchísimos rumores alrededor de esto, pero no tenemos evidencia como si la tenemos ahora. Usted recordará el caso del zar antidrogas del gobierno de Ernesto Zedillo, un general Gutiérrez Rebollo, que fue acusado de ser parte del crimen organizado y ¡fum!, le cayó el golpe de inmediato. Ahora esto pues no está ocurriendo. Entonces, vamos a ver, pero sí es, insisto, un proceso de deterioro que coincide con una economía cada vez menos eficiente, menos capaz. Seguimos teniendo una contracción económica muy chiquita, tan chiquita que pues no es una crisis, ¿no? Pero todos los datos apuntan en la misma dirección. Salieron datos adelantados, oportunos se llama, del consumo y de la actividad económica. El de actividad económica lo va a conocer usted mañana, el dato sale a las 6 de la mañana y veremos si se confirma o no lo que publicó el dato oportuno. Pero, insisto, tanto consumo como actividad económica siguen cayendo. La razón por la cual los 9 meses que lleva la señora Sheinbaum no se han declarado recesión es debido a la balanza comercial. Hemos estado exportando más, importamos más o menos lo mismo, a veces crece tantito, a veces baja tantito, pero estas exportaciones adicionales pues permiten que el PIB, el Producto Interno Bruto, no sea negativo. Si nada más se considerara el consumo y la inversión, sería negativo. Pero pues esta parte del comercio le está echando tantito, más aguanta para que no se vea tan mal. Pero pues la actividad económica ha sido muy lenta. No veo cómo va a cambiar. La dirección de esto pues depende esencialmente de la inversión, y no está claro por qué alguien querría invertir ahorita cuando no hay certeza jurídica. Si siempre ha sido un problema esto en México y medio empezamos a resolverlo en los años 90 y los primeros años de este siglo, regresamos a lo anterior. Una Suprema Corte que con toda tranquilidad va a estar dándole la razón al gobierno contra los particulares. Si es así, usted invierte, pues está a expensas de que el gobierno no lo agarre, ¿no? Porque si el gobierno decide que usted hay que agarrarlo, pues no se va a poder defender. Eso es lo que estábamos corrigiendo y ya lo perdimos. Entonces, ¿cómo le hace uno para invertir en ese tipo de países donde el gobierno es el que decide todo? Pues poniéndose de acuerdo con quien está en el gobierno, ¿no? Es decir,
negociando con los políticos, y por eso las inversiones que hubo en México durante el siglo XX fueron esencialmente de políticos o amigos de ellos, que no eran grandes empresarios, que no producían muy bien, pero pues tenían el apoyo político. A esto le llamamos capitalismo de compadrazgo. En inglés se le dice crony capitalism. Pero para crony no hay una traducción tan clara, son compinches, gángsters, compadres, entonces por eso le digo de compadrazgo, parece la traducción que más se utiliza, y eso pues permite cierto crecimiento, pero nunca permite aprovechar realmente el potencial de una región, de un país. Esa es la razón por la cual América Latina nunca ha podido crecer muy bien, porque tenemos capitalismo de compadrazgo por todos lados, y todo indica que México es el campeón en eso, al menos en América Latina. Habrá que revisar con detalle. Algún país asiático a lo mejor compite con nosotros, pero pues, ahí sí somos de primer nivel, ¿eh? Y esto pues ha permitido grandes fortunas de personas pues que no la hubieran hecho en otro país, en un país competitivo. Acá sí. Y esas grandes fortunas son compartidas con los políticos. Entonces también la economía continúa su proceso de deterioro, regresando a ese capitalismo de compadrazgo, en donde pues la inversión va a depender, insisto, de la asociación entre políticos y empresarios, pero para que se logre ese acuerdo todavía falta. No es tan sencillo, porque además no sabe uno bien con quién. Si en este momento no está claro si la señora Sheinbaum gobierna o lo está haciendo el antecesor allá en Tabasco, ¿con cuál hablas? Si te pones de acuerdo con uno de los dos y luego cambian las cosas, pues te van a tundir, ¿no? Entonces, por eso no está tan sencillo el que podamos salir del bache en el que estamos metidos. A nivel internacional, varias cosas también en la semana. Uno fue el asesinato de este señor joven, Charlie Kirk. Yo no lo conocía honestamente, no le había yo prestado atención. Me entero que era un gran polemista, un difusor de ideas de lo que llaman extrema derecha ahora, o derecha alternativa, ideas muy de corte antiguo realmente, muy de orientación muy religiosa, con una religión en particular, que es la de ellos, muy contrarios a la inmigración, muy contrarios a las diferencias de lo que llaman raza, de manera pues que era un personaje pues, que generaba conflicto donde se paraba, pero a eso se dedicaba, era pues una persona que quería convencer a los jóvenes sobre todo de que sus ideas eran las mejores, y lo mataron. El gobierno de Trump desde el principio dijo que esto era un asesinato hecho por la izquierda. Los demócratas eran los culpables y eran radicales y demás. Todo apunta a que no fue así, que lo mató un joven que es todavía más radical que el señor Kirk, pero de derecha también, pues, digamos. Sin embargo, la narrativa del gobierno estadounidense insiste en que Kirk es un mártir porque enfrentó a la izquierda y la izquierda es el problema, y esto es bastante serio. Es un paso más en esta alemanización de Estados Unidos. Ya lo habíamos comentado, Trump consiguió un equivalente al decreto habilitante que le dieron a Adolf Hitler en 1933, construyó ya su grupo de choque equivalente a las SS, que es ICE, y así está operando ya, y ahora tiene a su mártir, como también lo tuvo el partido nazi, y al cual utilizaron pues como herramienta para ir movilizando gente a su favor y en contra de los demás. Las cosas acabaron muy mal, como recuerda usted. No sé aquí exactamente en qué dirección acabaremos, pero es una clara muestra de deterioro. Las instituciones democráticas en Estados Unidos se van derrumbando. Si nosotros aquí en México sufrimos porque este señor López Obrador llegó y destruyó todo, y mucha gente dijo, pues sí, pero es porque no tenemos instituciones sólidas. Estados Unidos, el país con las instituciones más sólidas, más antiguas, democráticas del mundo, pues está viendo cómo se caen una tras otra y no las pueden parar.
Ya están expulsando a los comediantes de la televisión para que no haya crítica y están controlando el discurso. Y ya sabe usted, controlar el discurso es lo que le permite a estos populistas estar en el poder. Eso fue lo que hizo López Obrador con su mañanera y su continuo ataque a los medios, a los que fue doblando. Ya lo está haciendo el señor Trump. Sin mañanera, él prefiere poner sus mensajitos en su red social, que luego reproducen todos, pero sí está yendo contra los medios y eso es perfectamente claro. En el resto del mundo los conflictos continúan. Rusia está atacando a Ucrania sin medida ni clemencia. Ha estado midiéndole el agua a los camotes en Polonia, en Estonia. Y Trump parece que no se da cuenta, no le importa en absoluto, no quiere enfrentarse a Putin y está dejando a Europa pues que haga lo que pueda. Los europeos, que debían estarse organizando para esto, extrañamente se les ocurrió que era el momento ideal para reconocer el Estado de Palestina. A lo mejor hay que reconocer el Estado de Palestina en algún momento. Pudo haberse hecho hace 20 años, cuando empezaron estos acuerdos para los dos estados. Pero ahorita, pues se me hace complicado. Gaza es un cacho de Palestina, el otro cacho es Cisjordania o el Banco Occidental, como le dicen en inglés. Gaza es gobernada por Hamás, y Hamás es un grupo terrorista, no solo de acuerdo a Estados Unidos, de acuerdo a Europa. Entonces, reconocer a Gaza, reconocer Palestina, es reconocer un estado gobernado por un grupo terrorista. Pues no entiendo por qué. Dicen es que el genocidio, bueno, esto del genocidio es otro ejemplo del éxito de la propaganda. Usted repite continuamente, lo hace desde distintos foros y poco a poco la gente se va convenciendo. Hay una guerra en Gaza, sin duda, y empezó por el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de hace 2 años, en donde mataron 1,200 judíos y secuestraron otros 250. Después de eso ha habido decenas de miles de muertos en Gaza, la inmensa mayoría de ellos palestinos. No sabemos cuántos de ellos eran combatientes y cuántos civiles. La propaganda desarrollada por Hamás, financiada por Qatar, muy apoyada por Rusia y también por China, continuamente pone imágenes de niños que murieron en combate que luego resultan falsas. Sin duda debe haber niños muertos, no tengo duda de ello, porque pues, es una guerra. La conversión de esa guerra en un genocidio es cargar toda la culpa a Israel y con eso liberar a Hamás de lo que hizo. Pero además es tratar de quitarle al pueblo judío el elemento fundamental con el cual han podido moverse a construir el Estado de Israel, que es el Holocausto. Entonces es una estrategia. Y le insisto, otra vez, esto viene de los autoritarismos asiáticos, que son Rusia, Irán y China, y aprovechan las ventajas que les da la libertad de expresión, que aquí sí tenemos y allá no, y a través de estos medios están repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que la gente se convence. Yo creo que es una mala idea. Yo creo que el señor Netanyahu es una mala persona. Se mantiene en el poder porque si lo pierde lo van a meter a la cárcel y por eso no ha tenido una estrategia eficiente en el enfrentamiento con Hamás. Sin embargo, el que él sea una mala persona no implica que se tenga que reconocer a un Estado terrorista y se limpie de culpa a un grupo como Hamás. Creo que lo que están haciendo ahorita estos países que anuncian el reconocimiento del Estado palestino es eso, y es una muy mala idea que no va a resolver nada y que puede complicar mucho las cosas de aquí en adelante. Vamos a ver, esta semana hay gran evento en Naciones Unidas, a ver en qué dirección se mueve esta organización que si ya estaba teniendo muchas dificultades, ahora parece que no tiene ningún futuro. Pero si quiere, platicamos de eso en otra ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.